Voy a iniciar mi participación, a ver si alcanzamos a escuchar, con una melodía de Rodolfo Campodónico que se llama El Vals del Club Verde. Bueno, solo es un fragmentito de esta canción. Sobre Rodolfo Campodónico dice Juan de Dios Bojorquez, cronista de, de Sonora, en algún momento de su historia, dice: lo recuerdo con su cuerpo robusto, su mirada clara y atractiva, su cabeza grande y de amplia frente y sus bigotes de Ricardo Bell. En su libro Champ, que era como se le conocía a Rodolfo Campodónico, haciendo una composición de la primera parte de su apellido con una palabra en inglés que es campeón, champion. Este vals se compuso en honor al Club Verde, un club antirreeleccionista de 1901. Tararear este vals, que se hizo muy famoso en el norte de México, en Sonora, era motivo de encarcelamiento. Muchas veces nos imaginamos que la Revolución Mexicana eran momentos donde todo el mundo estaba peleando todo el tiempo, sin descanso, que la gente no dormía, pensando en tierra y libertad, pensando en las justicias agrarias, pensando en la democracia. Lo cierto es que la mayor parte de la población va a seguir viviendo su vida de manera cotidiana, y sí es cierto que también van a existir momentos de emergencia, donde vamos a tener algunas situaciones que van a ir modificando la vida cotidiana de las personas, cosa que normalmente no comentamos en nuestras clases de historia, y seguramente no nos comentaron, incluido yo, cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, y nos limitamos a narrar esta historia de los héroes, donde aparece Villa, aparece Zapata, aparece Madero. Si bien son importantes, no se les puede entender sin la participación de toda aquella gente que, bueno, si lo ponemos en porcentajes, fue una guerra terrible para México, porque murió aproximadamente el 10% de la población. O sea, en términos numéricos tal vez no represente tanto para nuestra población actual, pero en términos porcentuales, pues sí, el 10% de la población es una población enorme para aquel momento histórico. La educación, bueno, no podemos entender lo que sucede en la Revolución Mexicana si no entendemos de manera, aunque sea muy breve, lo que estaba sucediendo durante el Porfiriato. Si bien durante el Porfiriato tuvimos el avance material, tuvimos estabilidad política, se tuvo una estabilidad económica sin precedentes, México alcanza su primer superávit de la historia durante el Porfiriato, una paridad 1-1 con el dólar, etcétera. Todos estos beneficios no se pueden entender sin la gran injusticia social que ocurrió durante el Porfiriato, que fue el caldo de cultivo que al final de cuentas vino a parar en una revolución armada, cuando no se vio una posibilidad de cambio real por parte de la gente que comandó estos movimientos. Pero tampoco se pueden entender las ideas de estos personajes importantes que recordamos en la Revolución Mexicana si no entendemos quiénes eran los que estaban detrás de ellos, quiénes eran los intelectuales, principalmente de clase media,
que estaban detrás de ellos. Y algunos de estos personajes importantes fueron precisamente maestros rurales. Cockcroft, que ha estudiado el tema de los antecedentes de la Revolución Mexicana, menciona que hubo varios personajes destacados, aunque el más recordado, y que me parece que por acá está en el mural, no lo alcanzo a ver, pero uno de ellos fue Otilio Montaño, un maestro que participó junto con Zapata y que de hecho se considera que él fue el redactor y uno de los principales ideólogos del Plan de Ayala, que va a ser la principal reivindicación agraria para los agravios que habían vivido los campesinos durante el Porfiriato. Entre estos antecedentes, ya hablando específicamente de la educación, tendríamos que remontarnos a Benito Juárez para entender que la educación que se llevó a cabo durante el Porfiriato fue una educación de tipo positivista. El positivismo nace en Alemania con Augusto Comte, y esta educación sobre todo va a estar enfocada a la ciencia, en la fe, en la ciencia, en que la ciencia nos puede llevar al progreso, en que la ciencia puede traer grandes beneficios a la sociedad y que todo puede ser entendido por medio del método científico. Gabino Barreda, Justo Sierra van a Europa, se van a traer estas ideas a México desde la época de Benito Juárez, y muchos de los que van a estar participando en el gabinete de Porfirio Díaz van a ser educados en este tipo de educación positivista. Las escuelas también van a elevar su nivel educativo, y va a ser, por ahí hay algunos estudiosos que mencionan que la educación durante el Porfiriato fue más una educación de calidad que de cantidad. Esto quiere decir que la educación no va a llegar a todos los rincones del país como se había anhelado, que el analfabetismo va a estar rondando todavía cerca del 90% al arranque de la Revolución Mexicana, y que si bien vamos a tener intelectuales de clase media, van a ser los menos, pero van a tener una participación muy importante durante la Revolución Mexicana. También durante el Porfiriato van a llegar las escuelas normales, de las que nosotros somos herederos de esta educación. Llega con el modelo alemán, con el modelo prusiano, con el modelo francés también, la educación normalista. Y la educación normal tiene la finalidad de educar a los futuros educadores. Va a ser muy difícil durante el Porfiriato que se pueda afianzar este tipo de educación, la educación normal. Sin embargo, bueno, va a sentar las bases de lo que después va a ser una participación determinante para el México de la post-revolución. Las escuelas normales van a tener un papel importantísimo para llevar a cabo estos planes que se habían planteado desde la época de la Revolución Mexicana. Bueno, no me voy a detener mucho, un poquito de cronología acerca de la época. Hacia 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y el secretario fue el conocidísimo Justo Sierra. Él fue el que promovió también la creación de la Universidad Nacional, que ya posterior a la Revolución Mexicana se va a hacer autónoma y se le va a conocer con el nombre que actualmente lleva, la Universidad Nacional Autónoma de México. Adjunta a la Universidad Autónoma de México estaba la educación normal en un principio también. Entonces, bueno, durante la Revolución Mexicana el antecedente más importante que vamos a tener van a ser los clubes liberales, que surgen hacia 1900. El primer club importante surge en San Luis Potosí. Ahí van a participar personajes tan relevantes como los hermanos Flores Magón, que ellos van a tener influencia sobre otros ideólogos que van a estar atrás de Carranza, que van a estar atrás de Villa, que van a estar atrás de Zapata, y que no son tan mencionados, pero que sí van a ser personajes importantes porque sus ideas van a quedar plasmadas en un documento que nosotros conocemos como la Constitución que precisamente se va a firmar, se va a discutir y se va a firmar y proclamar en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Entonces, bueno, entre los personajes que van a tener, que van a participar en estos clubes, les digo, muchos se van a ir integrando con otros personajes que sí son muy nombrados en la Revolución Mexicana. Hay que también clasificar el tipo de exigencias que se estaban llevando a cabo. Entre estos personajes importantes, los más relevantes, tenemos a Madero, cuyas exigencias van a estar principalmente hacia el plano político. Él va a exigir democracia
y el principal lema pues va a ser sufragio efectivo, que se respete el voto, porque era una exigencia que se tenía. Porfirio Díaz nunca faltó a la organización de unas elecciones, siempre se hicieron elecciones y en ese sentido fue democracia, pero era una democracia simulada porque el voto no siempre se respetaba y no había mecanismos claros de cómo hacer el conteo de votos, de cómo llevar a cabo el proceso electoral, y por lo tanto este lema, que es un lema muy cortito pero que tiene muchas implicaciones políticas: sufragio efectivo, que se respete el voto, no reelección. Porfirio Díaz, por irónico que suene, llegó a la presidencia de la República con un levantamiento armado llamado la Revolución de Tuxtepec, cuyo lema principal era no a la reelección, y terminó siendo el presidente que más veces se ha reelegido en la historia de México. Entonces aquí vuelve esta exigencia de la no reelección. Porfirio Díaz llega de manera interina en 1876 y sale del poder en 1911. Entonces es el presidente que más años ha estado de manera continua e ininterrumpida en la historia de México. Entonces la exigencia de Madero va en torno a la democracia, la exigencia de los campesinos agraristas de Emiliano Zapata en el estado de Morelos y Guerrero principalmente, va a estar encaminada a la devolución de tierras. ¿Cuál devolución de tierras? Bueno, resulta que durante el porfiriato miles y miles de campesinos, si no es que millones, fueron despojados de sus tierras de una manera un tanto tramposa. Se va a emitir en el Diario Oficial de la Federación una disposición que decía que todas las personas tenían que comprobar que eran propietarios de sus tierras para que se les emitieran nuevos títulos de propiedad. Hoy, si yo les preguntara a ustedes, los que están aquí de manera presencial y los que nos están viendo, cuántos leyeron el Diario Oficial de la Federación, seguramente que nadie, o por ahí alguno tal vez. Pero bueno, en aquel momento, pongámonos en contexto, más del 90% de la población no sabía leer ni escribir, por lo tanto no se enteraron de esta disposición. Un buen día llegaron las compañías deslindadoras a quitarles sus terrenos, y resultó que entonces estos terrenos fueron revendidos, y aquí surgen las grandes haciendas del porfiriato, porque ¿quiénes compran los terrenos? Aquellos hacendados que sí se enteraron de la noticia, aquellos que eran cuates del gobierno, y por lo tanto terminan comprando estas tierras y los campesinos terminan siendo trabajadores de los nuevos hacendados, y se les va a mantener cautivos dentro de las haciendas, semiesclavizados por medio de la tienda de raya. De hecho, todavía hay gente que cuando llega el fin de semana dice: voy por mi raya, voy por mi paga. ¿Por qué? Porque la gente no sabía firmar y colocaba una rayita cada que pedía un préstamo dentro de la hacienda. Y se les pagaba con monedas que no podían cambiar fuera de las haciendas. Por lo tanto, el campesino terminaba endeudándose, endeudando a sus hijos, endeudando a su esposa, endeudando a toda la familia, y no podían salir si estaban endeudados. Entonces se les va a mantener de una manera un tanto tramposa en muchas de estas haciendas. Tenemos la deportación yaqui de indígenas de Sonora, que fueron llevados desde Sonora hasta Yucatán, hasta las haciendas enequineras, porque no quisieron ceder sus tierras, algunas de las tierras fértiles que hay en el estado de Sonora, y fueron deportados hasta Yucatán, de una manera muy parecida a como sucedió con los judíos y con los gitanos en la Segunda Guerra Mundial, pero mucho tiempo antes, y de esto poco se habla en la educación, en la historia de la Revolución Mexicana, y cuando enseñamos, cuando estamos como profes frente a grupo. Bueno, vienen entonces estas exigencias de la devolución de tierras, va a ser una de las principales peticiones que va a hacer Emiliano Zapata y el grupo zapatista. Francisco Villa va más en torno a justicia social, a justicias sociales. Arranca el proceso de la Revolución Mexicana, y si bien es cierto que el proceso va a comenzar en el norte, también es cierto que las grandes ciudades no van a tener tantas afectaciones de batallas, de guerras. Muchas de estas van a ser en el entorno rural, y el ferrocarril va a jugar un papel importante para estar movilizando a la gente. Por ahí en el mural ya vi que está el ferrocarril, y va a jugar un papel importantísimo. De hecho, los villistas van a sacar mucho provecho del ferrocarril, porque van a lograr recorrer grandes distancias que a caballo pues no hubiera sido imposible, pero hubiera sido mucho más lento poder realizar esto. Bueno, finalmente hacia 1911, el 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana, que por cierto ha sido la única revolución anunciada. Madero se encontraba huyendo en Estados Unidos cuando proclama el Plan de San Luis Potosí para arrancar la Revolución Mexicana,
y en el plan de San Luis Potosí dice, vamos a arrancar la Revolución Mexicana el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Pues Porfirio Díaz yo creo que durmió tranquilo, le estaban anunciando que había una revolución, entonces estaba el ejército preparado para ello. Madero cruza la frontera con unos cuantos acompañantes, y cuando se da cuenta que no hay nadie esperándolo, muy pocos esperándolo al otro lado de la frontera, se regresa decepcionado a Estados Unidos. Ya había entrado el año 1911, se entera que sí ha tenido cierto eco su llamado, sobre todo en el norte. Entonces se pone de acuerdo con algunos de estos líderes, cruza la frontera y finalmente, bueno, hacia 1911 va a ocurrir la toma de Ciudad Juárez, que lleva a la salida de Porfirio Díaz. Se preparan elecciones, Madero llega a la presidencia de la República, pero incumple una de las principales exigencias, el reparto agrario. Y aquí es cuando viene el levantamiento de los zapatistas contra Madero, porque ellos consideran que está incumpliendo esta promesa. Madero decía, a ver, vamos a llevarnos las cosas con calma, primero vamos a llevar juicios legales para ver si las tierras son de los campesinos o de los hacendados. Si parte de las tierras son de los campesinos, se los damos a los campesinos. Y decía Zapata, bueno, ¿y cómo puede ser posible esto si los campesinos viven de la tierra? Requiere que se repartan las tierras de manera inmediata. Primero repartimos las tierras, luego hacemos un juicio y vemos si son de los hacendados parte de esas tierras. No se llega a ningún acuerdo, manda a Victoriano Huerta a combatir a Madero. Bueno, finalmente tenemos la Decena Trágica, que es una rebelión que hacen antiguos porfiristas hacia 1913, y ese mismo año matan a traición a Madero y a Pino Suárez, su vicepresidente, hacia 1913. Y aquí viene la principal época de la Revolución Mexicana, la lucha de facciones. Es un momento histórico donde vamos a tener a dos grupos peleando por llegar al poder. Tenemos por un lado a los zapatistas y a los villistas, y por otro lado tenemos a Venustiano Carranza, a Obregón y a Calles luchando con el grupo de los constitucionalistas. ¿Qué pedía este grupo? Que se respetara la Constitución y revisar la Constitución de 1857 y en todo caso actualizarla. Finalmente termina esta lucha con el triunfo de los constitucionalistas y se discute la Constitución de 1917, y aquí tenemos que entra en vigor uno de los artículos más importantes que sigue vigente, el artículo que habla de la educación, artículo 3º constitucional, donde ya se está hablando de una educación laica, gratuita, obligatoria, donde el Estado es el que va a brindar esa educación. Y ahí recae la importancia de esta nueva Constitución, porque además de los derechos laborales, que sí van a quedar muchos de estas exigencias en la primera parte de la Constitución que conocemos como garantías individuales, también se van a incorporar derechos relacionados con la educación. Y bueno, van a venir entonces hacia 1920, hacia 1917 con Carranza se va a descentralizar la educación, desaparece esta secretaría que se había hecho de Educación Pública y Bellas Artes, y le manda a los municipios a que los municipios se hagan cargo de la educación. Cuando los municipios se hacen cargo de la educación, dependen del presupuesto propio, porque la revolución les va a dotar de muy pocos recursos, y va a ser una cosa espantosa, porque va a haber municipios que van a poder medio sobrellevar la educación y otros que se van a desentender completamente, que dicen, bueno, yo no tengo dinero para poder sostener la educación, y se van a olvidar de la educación. Entonces, hacia 1920 viene el asesinato de Carranza en el estado de Puebla, y con esto, entra de manera interina Adolfo de la Huerta, y con Adolfo de la Huerta al frente de la presidencia de la República, mientras termina y se llama elecciones, las siguientes elecciones las ganó Obregón. Mientras se termina esta parte del interinato de Adolfo de la Huerta va a nombrar como encargado de la educación a José Vasconcelos, y José Vasconcelos manda al Congreso la iniciativa de creación de la Secretaría de Educación Pública, situación que se aprueba hacia 1921, y con esto tenemos la creación de un órgano, de una institución que garantice lo que ya había estipulado el artículo 3º constitucional.
Con esto entonces ya llevado a cabo, entonces se tiene mayor certeza jurídica, y teniendo mayor certeza jurídica se tiene mayor campo de acción. Ya podemos nosotros empezar a disponer de recursos, de gente para llevar a cabo los planes. Entonces, bueno, eso hacia 1921. Con esto, con la creación de la SEP, va a comenzar algo que todavía queda presente en el imaginario de los maestros mexicanos: las misiones de alfabetización, también conocidas como cruzadas por la alfabetización. Y en la memoria de muchos maestros, todavía hacia los años 70, hacia los años 80, antes de que viniera la reforma, donde la educación normal se va a convertir en educación de nivel superior en 1984, ustedes, si se ponen a hacer un trabajo de campo con profes que vivieron todavía esa época, recordarán muchos de ellos, incluido mi papá, que sus primeros trabajos como maestros eran en el campo, con las comunidades campesinas, alejados completamente de la ciudad, donde el maestro funcionaba literalmente como un misionero cultural. Hacía todas las funciones culturales que se pudieran hacer, enseñaba no solamente la escuela, sino música, cuestiones de agricultura, deporte, bellas artes, y se convertía en todo un personaje dentro de las comunidades. Estas cruzadas comienzan hacia 1921. Se les va a llamar maestros misioneros a estos maestros, estos profes que van a estar yendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Al principio no van a tener mucho éxito, porque han mencionado algunos académicos que han hecho estudios al respecto del Colegio de México, de la UNAM, etcétera, que los maestros llegaban a las comunidades y pues los campesinos poco caso les hacían. Decía el campesino: a ver, yo tengo que trabajar. Y el campesino se levanta muy temprano a trabajar, porque cuando pega el sol de lleno en algunas partes de México, pues simplemente es imposible seguir trabajando. De ahí la imagen que veía el gringo cuando pasaba por México del mexicano tirado en el árbol, en el cactus, tapado con un sombrero, pues se estaba tapando del sol después de haber trabajado. No es que estuviera de flojo, sino que ya era difícil estar trabajando. Entonces el campesino a poco caso le hacía a estos misioneros al principio, porque llegaban y tenían también un tanto de desconfianza. Decían: bueno, yo no sé si viene con algunas intenciones malas, si sigue la lucha revolucionaria, porque a veces no había llegado la noticia de que la revolución ya había acabado, y entonces no tenía mucho éxito hacia esta primera parte. Y además muchos van a ser voluntarios, y aquí es cuando viene una parte importante del papel de la mujer en la educación en México. Con estas cruzadas por la educación, como lo que urgía era tener maestros disponibles que pudieran ir a educar a esas comunidades, a esas masas campesinas que representaban una población enorme. La mayor parte de la población vive en el campo hacia este momento, la mayor parte de la población es analfabeta, entonces se requieren maestros. Entonces, quien sepa leer y escribir, véngase, le damos un cursito intensivo rápido y los mandamos a trabajar. Entonces aquí va a tener participación también la mujer. Va a ser uno de los pocos espacios profesionales donde la mujer va a poder entrar y poder aportar. Va a ser importante la participación de estas mujeres en este momento histórico. Bueno, finalmente una cosa importante que me gustaría que la revisaran. La SEP, al mando de la SEP estaba José Vasconcelos hacia este momento. Manda llamar a muralistas que pinten el espacio que está dedicado a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública. Entre ellos van a estar algunos de los más famosos, como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros, y los murales de la SEP permanecen, más bien el edificio de la SEP permanece de su misma sede, con estos murales que hablan de procesos históricos y de algunas de estas exigencias de la Revolución Mexicana. Bueno, finalmente, a pesar de todas las reformas que se van haciendo, el programa integrador de la educación va a ser un programa estandarizado que en muchos de los casos va a dejar al margen a las comunidades indígenas, y que hasta hace relativamente muy poco tiempo comenzó realmente, al menos en el papel, la integración de las comunidades indígenas como comunidades indígenas. Es decir, el Estado posrevolucionario va a integrar
a la educación a todos por igual. Y en el estricto sentido, eso va a afectar la identidad cultural de las comunidades indígenas, porque el indígena, si quería integrarse a este proyecto de nación postrevolucionario, tenía que ser indígena, en el sentido de que tenía que dejar de hablar su lengua indígena, tenía que dejar de vestirse como indígena si no quería ser discriminado y si quería integrarse a esta vida. Entonces muchos de los indígenas que van migrando a las ciudades durante el siglo XX, cuando comienza el auge de la industrialización en las grandes urbes, pues pierde esta identidad. Los mismos padres van inculcando a sus hijos la pérdida de esta identidad. No te identifiques como mestizo, como indígena, sino como mestizo, porque si te identificas como indígena, entonces vas a quedar excluido, no tienes chance de educarte, no tienes chance de trabajar. Y bueno, esa va a ser una de las cosas que va a estar ahí en la educación, que no sé si es criticable o no desde el presente, pero que definitivamente va a dejar al margen a muchas de estas comunidades. Bueno, con Plutarco Elías Calles, hacia 1924, comienza una cosa que se va a conocer como la nueva pedagogía, que lo que intentaba era amalgamar el proyecto de nación que tenía el grupo postrevolucionario que había ganado, que era el de Obregón y el de Calles, y este grupo pretendía virar la educación de una educación humanista que había promovido José Vasconcelos a una educación técnica. Ellos dicen, a ver, estamos en un momento de emergencia, necesitamos reactivar la economía, necesitamos reactivar el campo, las inversiones, etcétera. Entonces se cambian o se integran más bien muchos de los programas, se le da autonomía a la Universidad Nacional hacia 1929 y surge la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y se van a integrar programas relacionados con este sentido, una educación técnica. Se crean estudios sobre el petróleo, estudios sobre agronomía, estudios muy técnicos para trabajar la tierra y para trabajar los recursos que tiene el país. Finalmente, bueno, hacia la época de Lázaro Cárdenas, se va a crear el Instituto Politécnico Nacional y también van a empezar a tener una participación más amplia hacia la época de Lázaro Cárdenas, las escuelas normales. Se amplía este programa que había surgido desde la época de Vasconcelos, de las misiones educativas, las cruzadas por la alfabetización, donde los maestros van a tener una participación más amplia. Ya cuando los campesinos empiezan a ver también que son pocos, que prácticamente han desaparecido los movimientos armados, entonces ya no tienen tanta desconfianza con estos maestros que van llegando a las comunidades, y se amplía esta campaña de alfabetización que va a durar prácticamente todo el siglo XX. A lo mejor va cambiando la manera en cómo se va incentivando los recursos, las estrategias y demás, pero es un hecho que prácticamente durante todo el siglo XX tuvimos la expansión de esta educación en México, que fue alfabetizar a la gente, a sus pueblos. Y bueno, nada más, ya para terminar, me gustaría recalcar la participación de algunos de los personajes de la vida cotidiana que tenemos, tanto durante el Porfiriato, la Revolución y posterior a la Revolución, y el papel que jugaron. En el caso de las mujeres, pues va a ser, como ya lo había mencionado, van a ser pocos los espacios de participación en la vida pública que va a vivir la mujer, pero uno de ellos va a ser precisamente la educación. Y vamos a tener escuelas normales que van a estar educando a mujeres. Algunas de ellas permanecen. De hecho, por acá hay una imagen que me encontré donde aparece una primaria en Teteles, es en Puebla, y en algunos congresos a los que he asistido como representante de la Normal Superior y del Estado de Querétaro en educación normalista, me he encontrado con profes de una normal que se encuentra ahí en ese mismo pueblo, en el estado de Puebla, y es una escuela normal para mujeres, es escuela pública, es escuela normal para mujeres. Entonces, bueno, las mujeres van a tener, en el ámbito de la educación van a tener una participación, no va a ser una participación súper relevante durante la Revolución Mexicana, pero sí después de la Revolución Mexicana. En el caso de las Adelitas, ustedes lo conocen, pues eran estas mujeres que estaban de un lado a otro, teniendo una participación también importante. Al principio se dijo en los primeros estudios de la Revolución Mexicana que habían solo sido acompañantes de los revolucionarios, después se supo que no, que si bien muchas de ellas hacían labores domésticas, también otras hacían labores de guerra.
labores de estrategia, labores de jefas dentro de algunos grupos revolucionarios. La participación de los niños, porque esta es otra cosa que Joan Pagés en su visita a Querétaro nos hacía énfasis, decía, pues es que la historia es adultocéntrica. Siempre hablamos de la gente como si hubiera nacido adulta en la historia. O sea, Morelos ya era adulto cuando está en la historia de México, de la independencia. Hidalgo igual, Morelos, Carranza igual, Zapata igual, y bueno, ya se han hecho estudios sobre la participación de los niños en la vida cotidiana del porfiriato, de la revolución y demás. Una cosa importante que rompe con nuestros esquemas es que los niños no eran niños. Los niños no eran niños en el sentido no de que no tuvieran la edad que tienen cuando son niños, sino que no había una categoría de niño. Entonces, aquel que ya podía trabajar, iba a trabajar, como cualquier otro adulto, durante la época del porfiriato. Entonces, esto va a ir cambiando paulatinamente con la época de la posrevolución y se van a ir instaurando leyes laborales que van a prohibir el trabajo a menores de 14 años, sin el permiso de sus padres, etcétera. Pero bueno, los niños también iban a la revolución, igual, si podían tomar un arma, como sucedía con el trabajo, si alguien podía tomar un arma, muchas veces ocurría la leva. La leva era el levantamiento de gente que fuera apta para la guerra, y todos los grupos revolucionarios, incluyendo el ejército mexicano, lo hacían. Llegaban a un pueblo y venían la leva, levantaban y se llevaban a todos los jovencitos que pudieran empuñar un arma. Lo mismo con las mujeres, a muchas mujeres se las llevaban para hacer las labores, para llevárselas como sus mujeres, que eso es es una de las cosas que poco se cuenta de la Revolución Mexicana. Y terminaban pues escondiendo a las mujeres y a los muchachos para que no se los llevaran. En el caso de los obreros y de los campesinos, bueno, nos imaginamos que toda la gente que luchó en la Revolución Mexicana estaba consciente de la lucha que realizaba, y si bien muchos de ellos, especialmente los zapatistas, estaban muy conscientes de por qué estaban luchando, lo cierto es que en otros casos no. Hay una película que se la recomiendo que se llama La Cebra, que bueno, no les voy a dar el spoiler de toda la película, pero básicamente al principio están un par de campesinos que están en la Revolución Mexicana y que están luchando con quien les pague. Y muchos campesinos luchaban con el grupo que les pagaba, porque había algunos, por ejemplo, los villistas, que les decían a los campesinos: llegamos a una hacienda, la tomamos y lo que tomes de la hacienda te lo quedas. Y otros, como los carrancistas, que les daban un pago fijo, los obregonistas un pago fijo a los campesinos que luchaban en su grupo. Entonces están este par de campesinos en esta película, y de repente se encuentran a unos gringos, dicen ellos, unos estadounidenses, que llevan un caballo rayado, una cebra. Las cebras no son americanas, son africanas, entonces no conocen, no saben qué es una cebra, y dicen, pues ha de ser un caballo gringo. Entonces les quitan el caballo gringo, terminan matando a estos gringos para llevárselo a la lucha. ¿Y cómo deciden con quién se van? Con un volado. Dicen, vámonos con este, no, mejor con este, mejor nos echamos un volado, se echan un volado y dicen, vámonos con Obregón. No, pero es que Obregón no sé qué, luego no nos paga. Entonces vámonos con Pancho Villa. Y de hecho hay otra película que se llama así, vámonos con Pancho Villa. Terminan yéndose con Pancho Villa. Sí, se van con Pancho Villa, pero antes de llegar con Pancho Villa están acampando, están durmiendo a mitad de la noche, y llegan otros revolucionarios, los levantan, le dicen, ¿ustedes de qué grupo son? Y dice, pues somos del pueblo. Sí, pero ¿con quién andan? Y dice otra, para mí que son desertores de los federales. Dice, no, ¿cómo creen? Nosotros somos del pueblo. Entonces, ¿por qué están luchando? Y uno dice, tierra y libertad. Y dice, zapatistas, por ahí hubieran empezado, sí, somos zapatistas. Dicen, muy bien, pues a le cortaron la lengua a los zapatistas. No somos zapatistas. Bueno, es un ejemplo de muchas cosas que ocurrieron en la vida cotidiana durante la Revolución Mexicana. Muchas veces nos imaginamos que todo el mundo estaba luchando con ideales. Lo cierto es que si bien muchos sí lo estaban haciendo, otros tantos ante la emergencia de la guerra se habían quedado sin trabajo, se habían devastado los campos y no tenían otro medio de ingreso más que la guerra. Y bueno, en el caso de los maestros, como ya lo destacaba, los maestros van a tener una participación importante como ideólogos de la Revolución Mexicana, ideólogos que van a estar llevando
al pie de lucha, pero también a la discusión legal que va a quedar en la Constitución de 1917, muchas de las exigencias de la Revolución Mexicana y muchos de los ideales de justicia social, de devolución de tierras, de justicia agraria e incluso de cultura, con el Ateneo de la Juventud, que estos eran más bien de clase media, media alta, iban a participar José Vasconcelos, van a participar Reyes, etcétera. Daniel Cabrera, que va a ser uno de los principales ideólogos sobre los derechos laborales. Muchas de estas ideas de las que eran conscientes los maestros que estaban trabajando desde la época del porfiriato y que se levantan en armas y que van a estar ahí luchando palmo a palmo con muchos de estos revolucionarios que son famosos, no se les ha hecho justicia. No se les ha hecho justicia en el sentido de la memoria histórica, poco se recuerda de ellos, a pesar del papel importante que jugaron. Otilio Montaño, como lo mencionaba, fue uno de los ideólogos que participó en la redacción del Plan de Ayala, que después va a quedar plasmado en el artículo 27 constitucional y que como exigencia de este plan va a surgir la Secretaría de la Reforma Agraria, que apenas desapareció en 2011. O sea, imagínense ustedes todo el trayecto histórico que tiene, las implicaciones de este documento del Plan de Ayala. Bueno, pues con esto termino, sería todo de mi parte. Agradezco nuevamente a la Escuela Normal Superior de Querétaro, a la gente que se encuentra aquí de manera presencial, a todos los que nos están viendo por medio de Facebook Live. Y como lo decía en un principio, la pandemia nos distancia, pero los tiempos que nos tocaron vivir nos permiten tener acercamiento también a la distancia por estos medios. Y bueno, pues hay que disfrutar también de este mural que se acaba de pintar, de estos murales, y bueno, hacer conciencia de lo que nos dicen. Las imágenes también hablan, las imágenes son una forma de grafía que también se puede leer, pero para leer las imágenes necesitamos el contexto histórico-social de lo que nos dicen esas imágenes. Entonces espero que ya con esto podamos tener una idea un poco más clara de lo que trata este mural y eventualmente los otros murales que se están pintando, y que esperemos que esto termine como la SEP, licenciado Jesús, con bonitos murales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la ilustrativa conferencia sobre la educación en el periodo de la Revolución por parte del maestro Alejandro Báez Rodríguez, y a todos quienes nos siguieron desde casa y en forma presencial. A nombre de la Escuela Normal Superior de Querétaro, muchísimas gracias.